Hola, Sí, te hola, hola, profe. escuchábamos. ¿Ven la presentación? Sí, Sí. sí. Ok. Profe, hay gente en espera, ¿puede ser? Ahí estoy entrando. A ver, un segundo. Bien. A ver, ahí estamos. Entonces, la determinación del sexo, como decía recién, comienza con la fecundación desde el punto de vista del genotipo, ¿sí? Y fenotípicamente, como les decía hace un ratito, se manifiesta hacia la séptima, novena semana del desarrollo, y el único aspecto previo a estas semanas morfológico o indicador morfológico del sexo del embrión, ¿sí?, es la presencia de qué estructura o elemento podríamos mencionar. Morfológicamente, previo a la séptima semana de gestación, ¿hay algún elemento que nos permita morfológicamente definir el sexo fenotípico de un embrión? Para mí no. ¿Quién dice no? Yo, Paula. Paula. No, es que no veo los nombres cuando ustedes hablan cuando comparto pantalla. Sí, Paula sí, dice que no. ¿Alguien que apoye la moción de Paula o que tenga otra idea? Por el gen, SRI no tiene nada que ver, profe. O ya es Estamos otro hablando del punto de vista morfológico, ¿sí? Ajá. Algo que yo pueda ver, ¿sí?, que no tenga que ponerme a secuenciar ningún gen que me permita saber el sexo de ese embrión. ¿Hay algo morfológico, como un indicador morfológico que me permita saberlo? No, para mí no. Bueno, sí. La respuesta es sí, es la inactivación del cromosoma X, ¿sí?, y que se manifiesta en el corpúsculo de Barr. Si estamos en presencia de un embrión femenino, uno de los dos cromosomas, ¿sí?, se inactiva y se manifiesta con el corpúsculo de Barr, ¿sí?, que se llama el drumstick. En el caso de un embrión genotípicamente masculino, no vamos a ver corpúsculo de Barr porque tenemos un solo cromosoma X, ¿sí? Entonces, ese sería el único indicio o indicador morfológico antes de la séptima semana de gestación que nos permita definir el sexo desde el punto de vista fenotípico, ¿sí? Durante la etapa, o sea, durante esta etapa de previo a la séptima semana de gestación, tenemos la aparición de las primeras gametas que migran hacia las crestas urogenitales por la pared posterior del saco vitelino, ¿sí? O sea, esas son las futuras espermatogonias u ovogonias que aparecen en la pared posterior del saco vitelino y que a través de dicha pared migran hacia la cresta urogenital, que están ubicadas en la línea media del embrión. Ahora vamos a ver algunos esquemas, como un reborde del mesodermo intermedio tapizado por mesotelio. A ese lugar, a esas crestas urogenitales, van a ir migrando las primeras gametas, sean masculinas o sean femeninas. La determinación genética del sexo, ¿sí?, se da por lo que mencionaban ustedes recién, que es el gen SRI, que está localizado en el brazo corto, ¿sí?, del cromosoma Y, ¿sí? Entonces, ese segmento, ese gen codifica para una proteína y que la expresión del producto del gen SRI tiene
lugar en el tejido gonadal, ¿sí? Fundamentalmente en el momento de la determinación sexual, pero no se expresa en las gónadas femeninas, ¿sí? Esto tiene solo lugar en el tejido gonadal y fundamentalmente sobre las células somáticas, ¿sí? Que ante la expresión de ese gen SRI, por un lado sintetizan testosterona en altas concentraciones y por otro lado sintetizan una hormona, que es la hormona antimülleriana, para evitar el desarrollo de los túbulos, ¿sí? Los tubos sexuales, que están involucrados en el desarrollo del aparato sexual femenino. Las células germinales que migran hacia las gónadas se detectan, las primeras, como decía recién, en la pared posterior del saco vitelino y llegan a las crestas a través del mesenterio dorsal por distintos mecanismos. Movimientos ameboides, ¿sí? En respuesta a distintos estímulos que se encuentran en la matriz extracelular, y por el otro lado, ¿sí? Por desplazamientos tisulares por el crecimiento diferencial de la región posterior. Es también como una especie de migración relativa que sucede a expensas del crecimiento diferencial de la región posterior. Al final de la quinta semana de gestación, las células germinales primitivas llegan a las crestas genitales y a una vez que arriban ahí, las células germinales, algunas pueden tener trayectos que no terminan de llegar, ¿sí? Esas células pueden quedar alojadas en lugares no habituales y es un probable lugar donde puedan desarrollarse tumores de origen embrionario, ¿sí? Eso es algo que sucede habitualmente con otros tipos de células, ¿sí? Que en su trayecto y en su proceso de migración pueden quedar alojadas en lugares anómalos y eso ser potenciales sitios de tumores de origen embrionario, ¿sí? Un ejemplo es el tumor de teratoma sacrococcigio, que es producto de una migración anómala de células y que se genera un tumor de origen embrionario. ¿Cómo se establece el sexo a nivel de las gónadas? ¿Sí? Establecimiento del sexo gonadal y la participación de 3 subtipos celulares, ¿sí? El mesotelio por un lado, el mesénquima circundante y las células germinales, ¿sí? Entonces, un poco previo a ello, de adentrarnos en lo que vamos a hablar del sexo gonadal, les muestro aquí lo que mencioné recién con el proceso de migración de las células germinales primitivas, ¿no? Vamos a poner esto puntero, ¿sí? Este es el saco vitelino, la pared posterior del saco vitelino. A través del meso posterior, ¿sí? Vemos acá, si hacemos un corte transversal a este nivel, ¿sí? Que lo vemos acá, corte a este nivel, y miramos transversalmente el embrión, lo miramos desde abajo. Este es el meso posterior del saco vitelino, meso posterior del saco vitelino. Esto que está acá, ¿sí? Es la hoja parietal del mesodermo lateral, lo mismo que esta hoja, ¿sí? Que tapiza toda la cavidad abdominal. Y esto que está acá, ¿sí? Es la hoja visceral del mesodermo lateral cuando se delamina en la tercera semana de gestación. A través de este meso, que es lo que une el tubo digestivo primitivo a la pared posterior del abdomen, migran las células germinales primitivas hacia las crestas genitales que se ubican por detrás del mesodermo lateral, ¿sí? Bien, eso es lo que hablábamos recién de cómo ocurre, ¿sí? Perfecto, bien. Esperen que admito a alguien más. Entonces, las gónadas se originan, como veíamos recién, en una región, ¿sí? Posterior, medial del embrión, ¿sí? Que serían estas crestas mesonéfricas y estas crestas mesonéfricas, que es uno de los motivos por los cuales
se produce la herniación fisiológica de las vísceras hacia el conducto ónfalo-mesentérico. Ese mesodermo es mesodermo intermedio, ¿sí? Y las células de la parte craneal forman los primordios de este tejido mesodérmico de las glándulas adrenocorticales, o sea, como que las crestas genitales y las glándulas adrenocorticales tienen su mismo origen embriológico a nivel del mesodermo, ¿sí? Y la parte caudal de esta cresta mesodérmica forman las crestas genitales, ¿sí? Entonces, estas crestas están formadas por distintos grupos de células o poblaciones distintas de células, que es lo que decíamos recién. Unas derivadas del epitelio celómico, que el epitelio celómico es ni más ni menos que esto, en algunos libros lo van a encontrar como mesotelio también. Otras células derivan de la cresta mesonéfrica, ¿sí? Y a su vez, una tercera población celular, que lo mencionamos recién, que son las células germinativas primitivas, ¿sí? Las primeras células germinales primitivas que migran a través de la pared posterior del saco vitelino. ¿Cómo se produce la diferenciación de esta gónada indiferenciada hacia un ovario? ¿Sí? En realidad, la diferenciación se produce en ausencia de las señales específicas de diferenciación testicular que existen ante la expresión del gen SRI. Si no hay presencia de esas señales específicas, esa gónada indiferenciada va a ir diferenciándose hacia un ovario. Pero a su vez, ¿sí?, el ovario requiere la presencia de las células germinales viables primitivas para el desarrollo como tal. O sea, si no hay migración de las células germinales primitivas hacia el ovario, esas células, esa gónada no se diferencia como ovario, ¿sí? En cambio, la diferenciación testicular depende de la presencia y la manifestación de las células somáticas del futuro testículo, como son las células de Leydig o las células de Sertoli, y no de la presencia de las espermatogonias para su diferenciación testicular, ¿sí? Dos conceptos completamente diferentes. Volvemos al ovario. Una vez que llegan las células germinales primitivas, permanecen fundamentalmente en la región córtico-medular externa, ¿sí? O sea, el ovario es un órgano que tiene una médula, que es el segmento más central del ovario, y una corteza donde se ubican fundamentalmente todos los folículos primordiales en distintas etapas de maduración. En este caso, las primeras células germinativas que todavía no han formado los folículos primordiales se ubican en la región córtico-medular, ¿sí? No hay un criterio uniforme en el origen embriológico de las células foliculares. Algunos autores hablan de que surgen del epitelio celómico, otro de los cordones sexuales primitivos que van involucionando y dan lugar a las células foliculares, y en algunos casos hablan de una combinación de un origen común, tanto del epitelio celómico como de los cordones sexuales primitivos. A medida que van llegando las células germinales primitivas, se van dividiendo por sucesivas divisiones mitóticas, ¿sí?, hasta, fundamentalmente, el cuarto mes de desarrollo, cuarto mes de gestación, donde detienen las divisiones mitóticas y la población de ovogonias que va a tener esa mujer es la misma a la que se alcanzó en el cuarto mes de desarrollo, en el periodo de maduración sexual, ¿sí? O sea, una dotación aproximadamente entre 300.000 y 400.000 ovogonias va a tener al cuarto mes del desarrollo, y es la misma cantidad de ovogonias que va a tener a medida que empiece sus primeros ciclos sexuales, ¿sí? No va a aumentar, a diferencia de lo que sucede con las espermatogonias, en el periodo de la espermiogénesis o maduración sexual. Bien. Las ovogonias de la región medular, fundamentalmente, la mayoría de las ovogonias de la región medular, entran en la profase de la primera división meiótica, o sea, ya en esa edad gestacional ya empiezan las primeras divisiones meióticas, ¿sí?, por
la influencia de un factor que estimula, ¿sí? La meiosis, liberado por las mismas células mesonéfricas que rodean a esa cresta genital. Las oogonias se asocian con las células foliculares y forman fundamentalmente los folículos primordiales, que se acuerdan que era el ovocito con una célula, una única célula una única capa, bien digo, de células foliculares planas. Ese es un folículo primordial. Y hacia la semana 22 del desarrollo, ¿sí? Los folículos están bastante avanzados en toda la región córtico-medular del ovario, ¿sí? Los ovocitos continúan en meiosis hasta la etapa de diplotene de la profase de la primera división meiótica, ¿sí? Y se mantienen en ese estado hasta que se producen la maduración folicular y la expulsión de un ovocito 2, ¿sí? Y culmina la meiosis Bueno, 2. no seas tan sensible. Tampoco tan Hola, desastroso, pero un poquito Victoria. bastante. Victoria, tenés el micrófono abierto. Y médica. La verdad que tiene mucho. Para una medicina legal pegan. Victoria. Victoria Amado, tenés abierto el micrófono. Volvemos. Bien, entonces, hablamos ya de la diferenciación gonadal a nivel del ovario, ¿sí? Recuerden que la diferenciación se produce por la inexistencia de los factores que estimulan a partir del gen SRI, ¿sí? Ante la ausencia de esos factores se produce la diferenciación hacia la gónada femenina, hacia el ovario, pero la viabilidad de esta gónada depende exclusivamente de la presencia de las células germinativas primitivas. No así sucede lo mismo en el testículo, donde la viabilidad no depende tanto de la presencia de las espermatogonias, sino de el desarrollo y la diferenciación de las células somáticas en células de Leydig y células de Sertoli. Y ahora vamos a ver un poquito eso. Ali, sí. No veo quién pregunta, ¿eh? Dígame Camila el nombre. Medina. Sí, Camila. Entonces querría decir que las células germinativas, por lo menos en el ovario, primero se dividen mitóticamente y después se Sí, dividen meióticamente y ahí se sí, quedan congeladas. exacto, Súper, esa era mi confusión. exacto. Pero Gracias. detienen sus divisiones mitóticas hacia al cuarto mes de gestación. No es que continúan dividiéndose en forma continua, sino que hasta el cuarto mes siguen dividiéndose, ¿sí? Siguen aumentando su número. A partir de ahí empiezan a entrar en la primera fase de la división meiótica, pero no se subdividen más debido a divisiones mitóticas, ¿sí? O sea, la población de oogonias que va a tener ese feto va a ser la misma a la que llegó al cuarto mes del desarrollo, no va a seguir aumentando. Y de ahí se congela hasta la pubertad. Exactamente. Súper, muchas gracias. ¿No? Bien, ¿qué sucede a nivel de los conductos sexuales? Espérenme a ver si tengo acá, por foto, acá. Tiene un periodo también de indiferenciación que se da hacia la séptima, novena semana de gestación, donde vamos a ver tanto los conductos paramesonéfricos de Müller, que son estos en azul que estoy mostrando acá, o los conductos mesonéfricos o de Wolf, que son estos que tengo acá, ¿sí? Que son los que están íntimamente vinculados, ¿sí? Con el mesonéfricos, y que de hecho parte de esos túbulos también participan transitoriamente de el sistema urinario primitivo, ¿sí? Bien, entonces, el sistema de conductos sexuales en el periodo indiferenciado consta de el paramesonéfrico de Müller, que paramesonéfrico se refiere porque está al costado del conducto de Wolf, ¿sí? Y la persistencia, ¿sí?, de este conducto depende exclusivamente de la expresión de lo que sucede a partir de la presencia del gen SRI. ¿Por qué? Porque hay unas células somáticas, ¿sí?, fundamentalmente, que se encuentran en una futura gónada masculina, que liberan una hormona que se llama la hormona antimülleriana,
que va a inhibir el desarrollo de estos túbulos y va a estimular, gracias a la producción de otra célula somática de altas concentraciones de testosterona, para favorecer el desarrollo de los conductos mesonéfricos o de Wolff, ¿sí? Entonces, si hay ovarios, ¿sí? Si la gónada indiferenciada se desarrolla como un ovario, esperen que estoy admitiendo gente, o si las gónadas están ausentes o son digenésicas, ¿sí? El sistema de conductos se diferencia hacia el fenotipo femenino. Presten atención a lo que dije. Si hay ovarios, o si no están, o si son digenésicas, se desarrollan los conductos hacia el fenotipo femenino. ¿Por qué? Porque si no hay gónada, ¿sí? O si son digenésicas, no hay desarrollo de una gónada indiferenciada hacia un testículo, con lo cual no hay producción de células somáticas que estimulen la liberación del factor antimülleriano, con lo cual, si eso no existe, o si la gónada no es un testículo, esos conductos paramesonéfricos de Müller van a desarrollarse y van a evolucionar en el crecimiento, ¿sí? Entonces, en ausencia de testosterona, los conductos mesonéfricos o de Wolff, ¿sí? Involucionan, y como no hay sustancia antimülleriana, sucede lo que mencioné recién, ¿sí? Permite que estos conductos se desarrollen, o sea, los conductos de Müller, y se conviertan en las principales estructuras del sistema reproductor femenino. ¿Que cuáles son? Trompas de falopio, útero y tercio superior de la vagina, ¿sí? Entonces, todo eso y la zona de fusión en origen embriológico, ¿sí? De lo que son los conductos de Müller, con los 2/3 inferiores, ¿sí? Que tienen su origen a nivel de la cresta, ¿sí? Vamos a tener un origen embriológico distinto de los 2/3 inferiores de la vagina, ¿sí? Que esto sucede a través del tejido epitelial del tubérculo de Müller, que es la lámina útero-vaginal. Esa lámina se ahueca para formar los 2/3 inferiores, ¿sí? Los 2/3 inferiores de la vagina. Tercio superior de los conductos de Müller y el tejido epitelial del tubérculo de Müller, ¿sí? Que es la lámina útero-vaginal, se ahueca para formar los 2/3 inferiores, ¿sí? Y el desarrollo completo del tracto reproductor femenino depende de las hormonas estrogénicas que son liberadas por los ovarios. O sea, si no hay liberación de hormona estrogénica, tampoco hay un desarrollo favorable completo, digo, del sistema reproductor femenino, ¿sí? En relación a la ubicación definitiva de los ovarios, hay un descenso, pero que este descenso no es tan marcado como sí ocurre con las gónadas masculinas, que tienen un inicio de desarrollo retroperitoneal a medida que se desarrolla el conducto inguinal y que la túnica que rodea a esa gónada masculina en desarrollo arrastra a través del conducto inguinal y bajo el estímulo de la testosterona. Entre la semana 26 y la semana 32 tiene que producirse el descenso definitivo, ¿sí?, del testículo hacia la bolsa escrotal, ¿sí? Entonces sí hay un descenso mucho más importante por parte de los testículos, y hay un descenso no tan marcado a nivel de los ovarios por cómo está relacionado con los distintos ligamentos. Uno es el ligamento diafragmático, otro es la porción superior del ligamento inguinal, y por último la porción inferior del ligamento pélvico, ¿sí? Todos estos ligamentos generan un descenso no tan marcado de los ovarios, como si se produce bajo estímulo de la testosterona y el desarrollo del conducto inguinal y el arrastre desde la túnica que genera el movimiento desde el retroperitoneo por el conducto inguinal hacia la bolsa escrotal. Entre la semana 26 y la semana 32, el descenso definitivo. Si no se produce un descenso definitivo y en el primer examen neonatal no se comprueba el descenso de los testículos, primero hay que evaluar en qué lugar se encuentran los testículos, y con medicación se puede estimular el descenso, y si con medicación no se resuelve, deben resolverse quirúrgicamente, porque un testículo que se encuentra en un lugar anómalo es algo similar de lo que les mencioné antes, cuando no hay una migración correcta de las células germinativas primitivas,
en ese testículo, en un lugar anómalo, puede producirse, ¿sí?, un terreno fértil para la generación de células neoplásicas. ¿Qué sucede a nivel de los genitales externos? ¿Sí? A nivel femenino. ¿Sí? Los genitales externos fundamentalmente derivan del tejido mesodérmico localizado alrededor de la cloaca, ¿sí? Hay una íntima relación entre lo que es el tubo digestivo, ¿sí?, primitivo, que es esto que tenemos acá, y esto es parte del bulbo seno-vaginal. El tejido mesodérmico que rodea a estas estructuras, ¿sí?, van a participar del desarrollo de los genitales externos. Es todo lo que rodea la cloaca. A ese nivel estábamos ya con marcada desarrollo de lo que sería el recto. Pero ese tejido mesodérmico participa en el desarrollo de los genitales externos. Por delante de la depresión del proctodeo, que es el segmento más caudal del tubo digestivo, y en la línea media se forma la eminencia genital, que es el tubérculo genital, que es esto que vemos acá, ¿sí? El tubérculo genital. Y también tenemos un periodo indiferenciado que dependerá del estímulo y la presencia de hormonas androgénicas que favorecerán el desarrollo de ese tubérculo genital y de las eminencias y tumefacciones labioscrotales para formar la bolsa escrotal. Todo este camino que vemos acá sería la diferenciación de los genitales externos hacia un fenotipo masculino, y lo que vemos en esta línea sería la diferenciación de los genitales externos hacia un fenotipo femenino. O sea, el tubérculo genital se encuentra flanqueado por los pliegues genitales, ¿sí?, que es esto que vemos acá, o pliegue urogenital, y lateralmente a eso las tumefacciones labioescrotales o engrosamientos genitales, como los pueden encontrar en algún otro libro, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo. Cuando la membrana urogenital se rompe durante la 8ª semana, el seno urogenital se abre al exterior entre los pliegues genitales, y ahí se produce la desembocadura de la uretra a ese nivel. El tubérculo genital crece por una estrecha relación, una inducción ectodérmica-mesodérmica, pero no tanto como sí sucede con el tubérculo genital, que bajo el estímulo de la testosterona se desarrolla mucho más y termina formando lo que es el pene. Entonces, el tubérculo genital en los órganos sexuales externos femeninos se transformará en el clítoris, los pliegues genitales en los labios menores, las tumefacciones genitales en los labios mayores, y el seno urogenital, cuando se divide, permanece abierto y forma el introito o vestíbulo de la vagina, y la uretra desde la parte más craneal del seno. De ahí deriva esa parte de la uretra más caudal cuando se divide el seno urogenital. Esto es una micrografía electrónica, ¿sí?, de los órganos sexuales externos, ¿sí?, de un fenotipo femenino, ¿sí?, con el tubérculo genital, las tumefacciones, el pliegue genital y las tumefacciones laterales, ¿sí?, las tumefacciones laterales genitales, o los que van a dar origen a los labios mayores. ¿Qué sucede con el desarrollo? Esperen que se me tildó el mouse. Vamos a compartir otra presentación. ¿Qué sucede con el desarrollo a nivel de lo que es la diferenciación en los mismos niveles? Esperen, que me puso acá. Ahí estamos. Este es un cuadrito que resume básicamente las distintas etapas que fui mencionando yo, tanto en lo que sería, que pongo el puntero, tanto en lo que sería el desarrollo masculino, como sería en el desarrollo femenino. Tenemos un momento del desarrollo indiferenciado, ¿sí?, y a medida que va avanzando el desarrollo a partir de la 8ª, 9ª semana de gestación, vemos distintas situaciones en uno y otro caso, ¿sí? O sea, regresión del conducto de Müller por la liberación de la hormona antimülleriana, diferenciación del conducto de Wolff por la persistencia y la expresión de genes RI
y la expresión fundamentalmente de células somáticas que estimulan el desarrollo del conducto de Wolff, la diferenciación de los genitales externos, el descenso testicular, ¿sí? Fíjense cuando comienza la síntesis, ¿sí?, de testosterona y de la 5-alfa reductasa, ¿sí?, para la dehidrotestosterona, crecimiento de los genitales externos, y el último periodo, que sería los cambios de la voz, la espermatogénesis y el vello púbico, ¿sí?, a medida que se produce la pubertad, ¿sí? En el sexo femenino, ¿sí?, en el desarrollo femenino, desarrollo de la vagina, desarrollo del útero, degeneración del conducto de Wolff, desarrollo de los genitales externos, ¿sí? Fíjense las semanas de desarrollo que coinciden, ¿sí?, fundamentalmente con las mismas semanas del desarrollo a nivel del desarrollo del fenotipo masculino. Folículos ováricos a partir de las 24 semanas de gestación. Recuerden que es el momento que culmina las sucesivas divisiones mitóticas, ¿sí?, en las ovogonias, y el fenómeno luego de que ocurre a nivel de la pubertad. Este cuadrito es muy lindo para tenerlo como resumen y entender qué ocurre en uno y otro, ¿sí?, en relación al desarrollo masculino y el desarrollo femenino a distintos niveles, ¿sí? ¿Qué sucede a nivel de los conductos? ¿Qué sucede a nivel de las gónadas? Y a nivel de los genitales externos, ¿sí? Entonces, cuando las células germinales primitivas alcanzan la gónada, se desarrollan en gametos masculinos o femeninos, esto es muy importante que lo incorporen, ¿sí?, dependiendo del medio ambiente de las células somáticas de la gónada y no de su propia dotación genética. Esto quiere decir que si las células somáticas se desarrollan en células de Leydig y células de Sertoli, ese desarrollo no depende de la presencia de las espermatogonias como sí de las células somáticas, ¿sí? Entonces, esto es algo que tienen que grabárselo a fuego, que sucede a nivel de las gónadas masculinas. Ni la expresión del gen SRI, ni la posterior diferenciación del testículo dependen de la presencia de las células germinales. Los genes determinantes del sexo actúan sobre la porción somática del testículo, no sobre las células germinales, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esto favorece el estímulo del gen SRI, que células indiferenciadas se diferencien en células de Sertoli, y esas células de Sertoli van a sintetizar la hormona antimulleriana, ¿sí?, que es lo que genera la involución de los conductos paramesonéfricos de Müller. A su vez, las células de Leydig, ¿sí?, fundamentalmente, con estímulo de las células de Sertoli, comienzan a sintetizar los andrógenos, que son los que estimulan el desarrollo y la persistencia de los conductos de Wolff, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo recuerden, que es distinto a lo que vimos. Es fundamental la presencia de las oogonias para la viabilidad de esa gónada indiferenciada como un ovario. En cambio, a nivel de la gónada masculina, es fundamental el estímulo sobre la porción somática del testículo, ¿sí?, para favorecer la diferenciación testicular, ¿sí? Lo que sucede es que a partir de la expresión del gen SRI, se estimula a la diferenciación de las células de Sertoli, quienes, entre otras funciones, ¿sí?, comienzan la síntesis de la hormona antimulleriana e inhiben, ¿sí?, el desarrollo de los conductos paramesonéfricos o de Müller, ¿sí? Entonces, en este cuadro de acá vemos lo que es el resumen de lo que sucede a nivel de la diferenciación, ¿sí?, del sistema reproductor masculino, ¿sí? Determinación genética del sexo, la gónada indiferenciada, se produce la expresión en el brazo corto del cromosoma Y del gen SRI. Esa gónada se va a diferenciar en testículo no por la presencia de las espermatogonias, sino fundamentalmente por la expresión de las células de Leydig y las células de Sertoli, ¿sí? Fundamentalmente, las células de Sertoli liberan la sustancia antimulleriana, que inhibe a los conductos de Müller y degeneran, a su vez liberan un factor fijador de andrógenos fundamental para la generación de espermatozoides. Las células de Leydig liberan testosterona, ¿sí?, que es lo que vienen a estimular aquí.
liberan con la producción de la 5-alfa reductasa, se produce la dehidrotestosterona, que es fundamental para el desarrollo, conducto mesonéfrico de Wolff, que va a dar origen al conducto deferente, epidídimo y vesícula seminal, que es fundamental la persistencia y el desarrollo del conducto mesonéfrico de Wolff a partir de la síntesis de testosterona por parte de las células de Leydig. La dehidrotestosterona va a favorecer que desde el epitelio uretral, ¿sí?, desde el epitelio de la uretra, se produzcan evaginaciones, ¿sí?, y que ese epitelio uretral, ese endodermo, va a dar origen a la parte glandular de la próstata, que va a ir desarrollándose en todo el mesodermo circundante a ese nivel. A su vez, también la dihidrotestosterona estimula que las tumefacciones genitales se transformen en el escroto y que a su vez el tubérculo genital, ¿sí?, bajo el estímulo de la dihidrotestosterona, se desarrolle en el pene, ¿sí? Este cuadrito es muy útil para poder repasar y hacer una especie de resumen de la diferenciación del fenotipo masculino. Bien, si hacemos un corte transversal de un embrión en esa etapa del desarrollo, vamos a ver, por un lado, el epitelio celómico o el mesotelio, ¿sí?, las células germinales primitivas que migran por la pared posterior, ¿sí?, del saco vitelino, ¿sí?, y vemos la íntima relación entre el mesonefros y los túbulos mesonéfricos, que es esto que vemos aquí, y esto sería el sistema urinario rudimentario con una cápsula de Bowman, unos ovillos capilares, ¿sí?, y esto va a ir evolucionando hasta que se desarrolla el riñón definitivo a nivel de lo que es la cúpula metanéfrica y el proceso de inducción a nivel del metanefros con el conducto mesonéfrico, ¿sí? Bien, entonces, lateralmente al conducto mesonéfrico, que es esto que vemos acá, vamos a encontrar los túbulos paramesonéfricos, que son los que van a involucionar si esta gónada se desarrolla como un testículo, en este caso, y si esta gónada se desarrolla como un ovario, el conducto paramesonéfrico va a persistir y va a formar parte de lo que decíamos antes: trompas de falopio, útero y tercio superior de la vagina. En un momento determinado, en el momento indiferenciado, ambas gónadas tienen cordones sexuales primitivos, ¿sí? Esos cordones sexuales primitivos van a degenerar si tenemos un desarrollo de un ovario, y esos cordones sexuales primitivos van a formar los cordones testiculares, los túbulos seminíferos, ¿sí?, la rete testis, y el conducto mesonéfrico, fundamentalmente, va a dar origen a lo que es el conducto deferente y el epidídimo, ¿sí?, que no vamos a tenerlo a este nivel, porque al no haber estímulo hormonal por parte de las hormonas androgénicas, ese conducto mesonéfrico o de Wolff no se va a desarrollar en su totalidad, ¿sí?, y va a involucionar, que es el caso que vemos en un fenotipo femenino. Entonces, periodo indiferenciado entre la 7ª y 9ª semana de gestación. A partir de esas semanas, dependiendo de la presencia del producto de secreción del gen SRI y la presencia de células somáticas, vamos a tener una diferenciación fenotípica hacia un embrión masculino, y ante la ausencia de la expresión del gen SRI y la ausencia de estas células somáticas, vamos a tener una diferenciación hacia un fenotipo femenino. Funciones de las células de Sertoli, ¿sí? Este cuadrito de la derecha no le presten tanta atención, pero sí a este que vemos acá. Inducen la migración de células mesenquimatosas, células endoteliales, desde el mesonefros hasta los testículos. Emiten señales que inhiben la entrada de las células germinales masculinas en meiosis. Esto es fundamental, y eso solo ocurre en el momento de la espermiogénesis, en la pubertad. Emiten señales que inducen la diferenciación de las células de Leydig, que secretan testosterona. Secretan la sustancia antimülleriana y secretan el factor de unión a los andrógenos, que es fundamental, ¿sí?, es fundamental para que de espermatogonias pasemos a espermatozoides, junto con el estímulo de la síntesis de testosterona por parte de las células de Leydig, ¿sí? Así que funciones de las células de Leydig, de Sertoli, perdón, repásenlas porque es algo muy preguntado.
Entonces, lo que decíamos recién, la diferenciación ovárica depende de la presencia de células germinales viables. Esto resulta esencial para la diferenciación ovárica. Si no llegan hasta las crestas genitales o si son anómalas y degeneran, la gónada involuciona, ¿sí? Esto no sucede si estamos en presencia, ¿sí?, de una gónada masculina, ¿sí? El origen de las células foliculares, que fue lo que mencioné antes, esto es una especie de repaso, está bastante controvertido. Se dice que puede ser del epitelio celómico, de los cordones sexuales mesonéfricos y del estroma de las crestas genitales. No hay un acuerdo único y un consenso único en esos orígenes. Esto es lo mismo que veíamos antes, ¿sí? Esto es, ante la ausencia, ¿sí?, de factor inhibidor y de hormona antimülleriana, ¿sí?, se desarrolla, ¿sí?, una gónada indiferenciada hacia una gónada masculina, persisten los cordones sexuales primarios y se comienzan a diferenciarse en los conductos seminíferos, ¿sí?, o túbulos seminíferos. Luego se genera la red testicular y el epididimo, ¿sí?, que fundamentalmente tiene su origen a nivel del conducto mesonéfrico, ¿sí? Si hay ausencia de factor inhibidor de hormona antimülleriana, ¿sí?, y la presencia de ovogonias, que hayan llegado al ovario, que es fundamental para la diferenciación ovárica, no solo continúa la diferenciación y el desarrollo ovárico, sino que también se favorece la persistencia del conducto paramesonéfrico de Müller y se diferencian en los órganos sexuales internos. Entonces, este es otro esquema de una gónada indiferenciada, presencia de gen SRI, se desarrolla hacia un testículo, se libera la sustancia antimülleriana que inhibe a los conductos paramesonéfricos de Müller, no se desarrollan estos órganos, ¿sí?, trompa, útero y tercio superior de la vagina, se libera la testosterona, ¿sí?, se estimula a los conductos mesonéfricos de Wolff, que persisten y se desarrollan en el conducto deferente, el epididimo, de la uretra peniana y la uretra prostática se generan las vesículas seminales y la próstata como evaginaciones del epitelio uretral. Si no hay gen SRI, no hay sustancia antimülleriana, hay presencia de ovogonias en el ovario, se diferencia en la gónada femenina, ¿sí? Hay una síntesis de hormona estrogénica que favorece el desarrollo de los conductos paramesonéfricos de Müller, con un desarrollo pasivo porque no hay hormona antimülleriana, ¿sí? Los conductos de mesonéfricos de Wolff se produce una regresión pasiva, ¿por qué? Porque no tenemos el estímulo de la presencia de testosterona que favorece el desarrollo de esos conductos. Y con esto es la última diapositiva que tenemos. Entonces, en resumen, fundamental que ustedes puedan ubicarse en leer ambos aparatos, partiendo de una base que hay un periodo común, partiendo de una base que hay un periodo indiferenciado, y que lo que define una ruta u otra, ¿sí?, es fundamentalmente la presencia o ausencia del gen SRI. En función de la expresión del producto de expresión del gen SRI, ¿sí?, vamos a tener que es fundamental la presencia y diferenciación de células somáticas, si estamos hablando de un periodo de diferenciación hacia una gónada masculina, y la presencia de las ovogonias en la diferenciación de una gónada femenina y la ausencia de esas células somáticas y la ausencia del producto de secreción del gen SRI, que se produce la regresión pasiva de aquellas estructuras que se verían estimuladas por los productos de síntesis del gen SRI y secundariamente la presencia de las células somáticas, ¿sí? Distinto escenario es que para la diferenciación testicular no es imprescindible, la presencia de las espermatogonias, como si la presencia y diferenciación de dos células muy importantes y la expresión de dos células muy importantes, que son las células de Sertoli y las células de Leydig, quienes liberan y sintetizan, por un lado, un factor de inhibición de los conductos paramesonéfricos de Müller, y por otro lado, estimulan la síntesis y generación de células de Leydig y la síntesis de testosterona para favorecer el desarrollo de los conductos de Wolff y a su vez también para favorecer
el pasaje de espermatogonias a espermatozoides, ¿sí? Entonces, mismo escenario con los genitales externos, un periodo indiferenciado, tubérculo genital, tumefacciones genitales y pliegues que van a dar origen a los labios menores, labios mayores y el tubérculo genital, o al clítoris o al pene, en función de qué tipo de estímulo hormonal haya en esa diferenciación inicial gonadal, ¿sí? Si hay una diferenciación gonadal hacia el testículo y hay células que comienzan a sintetizar la testosterona, eso va a favorecer el estímulo y crecimiento y desarrollo de los labios en una bolsa escrotal. A partir de la semana 26 hacia la semana 32, esa secreción de testosterona también favorece el descenso testicular hacia la bolsa escrotal. Y en el caso de que no haya presencia de testosterona, los genitales externos de un fenotipo femenino desarrollan el tubérculo genital, ¿sí? No de la misma manera que se desarrolla en un feto, en un embrión masculino. No se produce la fusión de las tumefacciones labioescrotales, se forman los labios menores y los labios mayores, y a partir del seno urogenital, la desembocadura de la uretra a nivel del vestíbulo, ¿sí? Resumí rápidamente, ¿sí? En 2 minutos, cómo serían los prácticos que acabamos de ver, tanto el desarrollo masculino como el desarrollo femenino, pero traten siempre de pararse en el periodo indiferenciado, que es común a ambos sistemas, ¿sí? Y que dependiendo de la presencia o la ausencia de sustancias y la expresión de un gen, qué sucede a nivel gonadal, qué sucede a nivel de los túbulos y qué sucede a nivel de los genitales externos. Si ustedes logran incorporar todo eso, les va a resultar mucho más fácil entender el desarrollo del aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Buenísimo, profe. Muy bueno. ¿Estamos bien? Esta es una pregunta como nada que ver un poco quizás, pero A ver, cuando, ¿quién gana el por domingo? ejemplo, Boca, no hay duda sobre eso. No hay duda, no hay duda. Bien, otra pregunta. cuando no hay una diferenciación completa de los genitales, Sí. ¿eso es por una falla en lo que es la señalización o por algo Y hay hormonal? diversas, sí, puede haber, las causas pueden ser varias. Una puede ser que, por ejemplo, yo puedo tener células de Leydig y células de Sertoli, sintetizo andrógenos, pero no tengo una síntesis de los receptores que van a traducir la expresión de esa hormona. Entonces no va a haber una masculinización o una diferenciación hacia el fenotipo masculino, porque no está el receptor que va a, no está el receptor para esa hormona masculina. Entonces es como que todo el desarrollo se producen menos porque no hay un estímulo androgénico. Entonces pueden persistir en ambas situaciones conductos, tanto masculinos como femeninos, por un déficit a nivel de los receptores. Y otras veces puede producirse sobre un genotipo masculino que fenotípicamente sea una mujer por falla en la secreción de andrógenos, ¿sí? Entonces esos genitales van a estar como estimulados en menos, y por ello es como que se desarrollan como un fenotipo femenino. Entonces depende de la causa, puede ser o por déficit en la producción de andrógenos, o por déficit en la producción de los receptores que se requiere para que esos andrógenos actúen. Así que eso puede ocurrir, que tengamos genotipos masculinos, pero que fenotípicamente sean mujeres, ¿sí? Y de hecho hace muchos años era toda una cosa medio casi medieval, que habitualmente esas personas consultaban, ¿sí? Su primer consulta se debía a la ausencia de la menarca, ¿sí? Y, consultaban porque no menstruaban, y en un segundo término a veces consultaban por infertilidad, y en realidad eran genotípicamente varones que fenotípicamente eran mujeres, y hacían toda una cosa muy traumática para esas personas, donde las obligaban a ser varones, ¿no? O sea, ahora no, a partir de hoy sos varón. Vos tuviste 15 años de tu vida siendo mujer,
bueno, ahora te vamos a operar y a partir de mañana sos varón. Era una cosa tremenda, que obviamente al día de hoy no se permitiría hacer una cosa, aunque independientemente, digo, que haya un genotipo, está la identidad de la persona y cómo se percibe esa persona, que es la que hay que respetar. Entonces, eso al día de hoy no sucede, y si sucede es una cosa casi anacrónica y medieval, pero puede suceder que ante esa consulta, por infertilidad o ausencia de menstruación, no haya un problema en sí en un genotipo femenino, sino que sea un genotipo masculino con alguna alteración o en la síntesis de andrógenos o en la síntesis de los receptores para los andrógenos. ¿Sí? En ese caso no desarrollan ovarios, ¿no? No, tienen un testículo atrófico. ¿Sí? Ah, ok. Ok. ¿Respondí a tu pregunta, Camila? Sí, de hecho, esto suena un poco ñoño, pero hay un capítulo, creo que Doctor House, que hablan de eso. Ah, mire. Un capítulo de Doctor House, eso me estaba acordando. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense un poco el esquema que les hice recién a modo de resumen, ¿sí? Periodo indiferenciado, qué sucede a nivel gonadal, a nivel tubular y a nivel de los genitales externos, ¿sí? Entendiendo todo eso, vamos a ir viendo por qué persisten los de Wolf en un caso, por qué persisten los de Müller en otro caso, y qué sucede con la presencia, ¿sí?, de las células germinales primitivas en ambas gónadas, y qué es fundamental para la diferenciación hacia un fenotipo y otro fenotipo en relación a las células somáticas. Profe, en el caso de los hombres, por ejemplo, de las espermatogonias, prácticamente serían, o sea, serían, claro, serían estériles, pero aún así el sistema estaría como completamente desarrollado. ¿En qué casos? Por ejemplo, que las células germinales primitivas, por ejemplo, no dependían de, o sea, como Que no migren, que no migren. Claro. Sí, va a haber, ¿por qué? Porque la expresión, perdón, la expresión del gen SRI no depende de la presencia de las células germinales, sino de justamente las células somáticas. Entonces, esa persona puede ser infértil, ¿sí?, pero que tenga un desarrollo, hay que ver en qué casos, ¿no? Hay que ver qué tipo de desarrollo tienen, pero no debería, desde la teoría, no tener un desarrollo normal de sus genitales. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se pusieron todos la cuarta dosis ya? ¿No? Sí, No. profe. No, acá en Bueno. Río Negro, que es nada más para personal de salud No, yo no. y personas inmunocomprometidas. No. Bueno, vamos a averiguar por qué Río Negro no está vacunando, porque hay muchas vacunas, así que vacunarse se pueden vacunar. Para la próxima clase les prometo traer una respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, hola. Sí. Era algo sobre la asistencia. Sí. Yo soy de la comisión C y recuperé la clase hoy, hablé